Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir, que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado, y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email, y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. He podido hacer arte desde que tengo memoria. O sea, yo llevo haciendo calendarios de actividades artísticas para hacer desde que tengo más o menos 4 años, en los que yo crecí en el campo. Entonces yo me ponía mis horarios para poder hacer pintura, otro horario para hacer danza, otro horario para hacer botánica y hacer el jardín, etcétera. Entonces llevo muchísimos años metida en el mundo del arte, primero como una necesidad de ocupar mi tiempo libre. Cuando era pequeña no tenía muchos vecinos ni mucho que hacer, porque vivía en el campo bastante aislada. Entonces a mí me tocó inventarme realmente qué actividades hacer. Y de ahí empecé a tener clases de pintura con uno de mis primos mayores. Entonces él venía y nos daba clases de pintura a mi hermana y a mí. Y era muy bonito porque ahí fue cuando empecé a acercarme a la pintura, empecé a acercarme a la danza también, como bueno, la danza vino un poco más después, en realidad ya cuando era adolescente. Empecé con la pintura y luego, claro, obviamente después de un tiempo, yo oficialmente empecé artesana desde el 2015 más o menos. Un poco por ahí fue que yo empecé como a decir, quiero hacer esta plataforma, y daba talleres de danza primal, daba talleres de arte con espiritualidad, bastante ligada con el yoga. Entonces, uno de los puntos claves en mi vida fue cuando yo, después de graduarme de la escuela, del colegio, me fui a vivir un año en Francia. Y ese año en Francia fue mi primera experiencia afuera del país, en el que yo pude ir a una escuela que tenía opciones artísticas disponibles para todos los alumnos. Entonces tenía clases de arte, tenía clases de danza, tenía clases de poesía, etcétera. Entonces para mí era así como algo que no tenía en mi escuela o en mi colegio, que realmente yo en mi colegio fui como bastante como la gestora cultural del colegio, porque yo organizaba las actividades culturales y junto con los profesores y todo eso, siempre estaba tratando de hacer cosas teatrales. Y fue el teatro también uno de los primeros artes a los que yo me acerqué. Entonces, ese año en Francia me cambió la vida, porque fue una forma de decir, ok, como ahora sí lo quiero como hacer de verdad, este año voy a hacer todo lo que pueda hacer en artes. Entonces fue un año en el que yo pude realmente asistir a muchos eventos artísticos y hacer muchos eventos artísticos propios. Hice exposiciones de arte, estaba en clases de danza también, entonces al final de los ciclos de danza hacíamos presentaciones. Tuvimos performance en la escuela, hacíamos performance de poesía, recitábamos poesía en las aulas, y nos metíamos a las aulas en medio de las clases a recitar poesía, que se llamaban los atentados poéticos. Entonces, esto era súper divertido, que hacíamos en Francia justo con mis amigos y mis colegas, que ahora ya son grandes también, ya ellos ya pasó el tiempo. Yo no he vuelto a Francia desde entonces, porque ha sido súper difícil también para mí poder viajar hacia allá por tema de costos, y también por siempre, siempre en Ecuador había esa necesidad de subsistir, ¿no? Como estar como siempre mes a mes trabajando en las artes, mes a mes tratando de ver cómo se logra hacer las cosas. Entonces siempre fue como el arte siempre estuvo ahí, pero también fue una forma de subsistir en algún momento.
Entonces ahí es que más o menos desde esa época es que se liga un poco el arte a mi vida. Y después cuando fui a Colombia una vez, tomé ayahuasca y esa experiencia de ayahuasca me cambió la vida también. Eso fue como unos años después de lo que volví de Francia. Estuve en Francia ese año, volví a Ecuador, después empecé a hacer yoga y unos 2 años después de eso, más o menos en el 2011, empecé a hacer pintura como mucho más, con más énfasis. Y fue la razón, fue que yo estaba en este trip de ayahuasca en Colombia y yo no sabía cómo aterrizar. Tuve como todas estas experiencias espirituales con la ayahuasca súper fuertes en los que yo no sabía cómo materializar todas las cosas que vi y que sentí. Entonces ahí es que la pintura llegó como un medio de decir como yo necesito dibujar y pintar todas estas como figuras que vi y estas figuras y estas formas que vi cuando estaba tomando ayahuasca. Y fue ahí que pinté mi primer cuadro.